Digital transformation is important because we have all this technological change. It's affecting how we work, how we operate. It's affecting the society that we operate in. So it is affecting public employment services organizations. So we need to do something with digital, and digital transformation seems to be a very logical step forward. La COVID-19 también ha acelerado la irrupción de las nuevas tecnologías, generando cambios y transformaciones en los mercados laborales. Por ejemplo, consideren cómo hay una demanda cada vez más fuerte del trabajo flexible en varios países, ¿no? En este contexto, los servicios públicos de empleo son más importantes que nunca. La transformación digital en los servicios públicos de empleo es de trascendental importancia, primero porque nos permiten unir mejor oferta y demanda laboral, es decir, hacer mucho más eficiente todo lo que es la política pública de empleo. En segundo lugar, porque nos da una información importantísima para la construcción de políticas públicas. Y acá viene el gran tema que se habló, y es que la digitalización de los servicios públicos de empleo no pasa por la tecnología. La tecnología es un puente, es una herramienta. Pasa por cambiar la normativa, la organización, el mindset y generar los motivadores correctos en los equipos de trabajo del servicio público de empleo. Although we have observed an increase in job search through digital channels, the reality is that in the near future, in-person services are going to be important. The big challenge for public employment services will be the delivery of digital services to vulnerable groups. No se puede pensar en un servicio público de empleo totalmente digital, no estamos listos para eso todavía. A nivel de, ni siquiera en los países más desarrollados hay mucha heterogeneidad dentro del país, ¿no? Zonas rurales que no tienen conectividad, personas mayores que no tienen las habilidades para poder conectarse o entender cómo funciona una web o una aplicación. Entonces los servicios públicos de empleo tienen que seguir trabajando con el tema presencial y hacer más democrático el acceso a plataformas digitales. El principal reto que tenemos hoy día cuando hablamos de digitalización es lograr que esa digitalización llegue también a las comunidades donde no hay acceso a Internet, donde no hay comunicaciones efectivas, ¿no? En ese sentido se han desarrollado varios proyectos que buscan crear infoplazas o crear espacios donde las personas puedan encontrar no solo Internet, sino también computadoras o dispositivos para que puedan realizar sus trámites. Espacios como este, por ejemplo, son fundamentales porque los países de América Latina y el Caribe que están empezando a pensar cómo incorporar estos sistemas se dan cuenta que economías más avanzadas tampoco es que estén muy avanzadas en estos temas, que tienen los mismos dolores, porque intercambiar estos tipos de experiencias hace que te pongan a pensar a ti cómo arrancar tu camino bajo lecciones aprendidas de los otros. Nosotros identificamos cómo las tecnologías pueden ayudar a complementar el trabajo que se realiza en las principales latitudes que no tienen conectividad, porque recordemos que un rol principal de los servicios nacionales de empleo es que tengan la prioridad en la atención a las personas que mayores barreras para la empleabilidad tienen. Digital transformation is not about technology. It's about people, about organizations, and about their ability to change.